Iglesia, Dios les bendiga, que cada uno de los que están ahí en su casa puedan experimentar de la gracia de Dios, de su poder, de su amor, de su sabiduría. Hoy vamos a tomar esos celulares y empecemos a compartir cada uno de los mensajes que tenemos, pero sobre todo el que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Vamos a compartirlos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, porque de seguro Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a decirle: Padre Celestial, que seas tú, Dios del cielo, tomando el control de nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, toma el control de cada palabra, toma el control, Señor, de los corazones, de los oídos que van a escuchar este mensaje, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos, Dios del cielo. Te lo pedimos grandemente, Señor. Y que seas tú, Dios, produciendo fruto en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que muy poco se habla en las iglesias y es acerca de la música. Y el título de este tema es La música, un arma poderosa. La verdad que en la mayoría de las iglesias casi siempre se hablan como armas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, pero muy poco se habla acerca de la música como un arma poderosa de parte de Dios para nuestras vidas. Y hoy vamos a profundizar un poco en esta arma que Dios ha diseñado, para que nosotros aprendamos ciertas cosas de ella, para que sepamos cómo debemos conducirnos, cómo usarla. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la música es creación de Dios. No es creación de un hombre, no es creación de Satanás. Simplemente el hombre, ¿qué hizo con la música? El hombre lo que hizo fue cogió los códigos espirituales que Dios diseñó para la adoración. Él los cogió y los transformó y les colocó nombre. Digamos, cogió estos códigos y le colocó: estos son tonos, son notas musicales, y la reunión de estas notas les llamamos acordes. O sea, el hombre lo que hizo fue darle nombre a lo que Dios ya había creado. Pero la música es creación de Dios. Dios la crea para su adoración. Cada uno de los seres humanos somos instrumentos de adoración, como lo dice Gálatas capítulo 1, verso 6, dice que somos creados para alabanza de su gloria. Todos los seres humanos somos creados para adorarle y para exaltarle. Pero además el Salmo 148 dice que toda la creación debe adorar a Dios, absolutamente toda la creación. Entonces, cuando leamos este salmo nos vamos a dar cuenta que los ángeles, el sol, la tierra, la luna, todo lo existente debe alabar y adorar a Dios. Hay un video que se encuentra en YouTube que habla acerca de un estudio que hicieron los científicos de la NASA, y era que los satélites que están en la órbita terrestre, ellos empezaron a identificar ciertas melodías que la Tierra emite, cierta música que ella transmite. Y ahí en YouTube usted puede buscar ese sonido que la Tierra emite, y es una canción hermosa, una melodía hermosa. Y ahí es donde se comprueba lo que dice el Salmo 148, que todo está hecho para adorar a Dios, para exaltar su nombre. Además, vemos en Apocalipsis capítulo 4, cómo los 24 ancianos que están alrededor del trono del Padre constantemente están adorándoles con arpas en las manos, se arrodillan, y los ángeles también, y los querubines constantemente están diciendo: Santo, Santo, Santo. Entonces, las 24 horas en el cielo, todo está adorando a nuestro Padre Celestial. La música fue creada por Dios para la adoración de Él. Además, vemos también en Ezequiel 28 cómo Luzbel fue creado como un querubín para adorar la presencia de Dios. Dice la Escritura que antes que él fuese creado, ya Dios había diseñado los instrumentos, tamboriles, flautas, todo eso para que él los interpretara. Entonces vemos cómo la música no nace en la tierra, la música nace en el cielo.
Lo que pasa es que los hombres nada más le colocaron nombres a cada uno de estos códigos espirituales que Dios diseñó. De hecho, el nombre música es hasta errado, porque música significa arte de las musas y es un nombre alejado de lo que Dios realmente creó. Pero a nivel mundial se le llama música, pero fue algo creado por Dios para su adoración. La música tiene una característica bien importante, y es que cuando esta es interpretada aquí en la tierra por hombres que tienen a Dios en el corazón, ella tiene la capacidad de crear la atmósfera del cielo a donde se le esté interpretando. Además, también sensibiliza los corazones para que estos sean transformados por medio de la presencia de Dios. Entonces nos damos cuenta que la música no es como nosotros estamos acostumbrados a verla, sino que a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta el arma tan poderosa que es la música, y que nosotros como hijos de Dios tenemos que entenderla, disfrutarla para poder recibir de Dios lo que Él tiene por darnos a cada uno de nosotros. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, del 5 al 6. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Miren lo que dice acá, dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Estas fueron las instrucciones que se le dieron a Saúl cuando él iba a ser ungido para ser rey. Y le dicen: bueno, tú vas a ir a cierto lugar, allá vas a encontrar una compañía de profetas, y delante de ellos van músicos interpretando y adorando a Dios. Cuando llegues allí con ellos, vas a ser mudado en otro hombre. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque cuando estos hombres de Dios interpretaban adoración, interpretaban la música, ellos generaban la atmósfera del cielo donde ellos estaban, y obviamente quienes ministraban en ese lugar: los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de música, profecía y Espíritu del Señor, van de la mano. La mayoría de estos profetas pues tenían la música como parte de su búsqueda del Señor, porque a través de ella, como les dije, la atmósfera del cielo se hacía real en la tierra. Miren lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, verso 15, dice: mas traedme un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Eliseo necesitaba consultar algo acerca en la presencia de Dios. Y él dijo: tráigame un tañedor. Y un tañedor es un músico, alguien que interpretara un instrumento. Obviamente que este músico tenía que tener a Dios en el corazón, porque de no, quien iba a ministrar era otro espíritu. Entonces le traen a este músico, le traen a esta persona que interpreta el instrumento, y la presencia de Dios vino sobre él, y él pudo adorar, pudo hablar de una manera más cercana con el Padre Celestial. Entonces nos damos cuenta de esta relación con la música, la profecía y el Espíritu de Dios. Además, también vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 1, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Amán y de Jedutún, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Entonces, miren qué pasa. David en una ocasión, dice la Escritura, que él huyó hacia la presencia donde estaba Samuel. Y Samuel era un profeta. Y cerca de Samuel había muchas compañías de profetas. Y resulta que a Saúl, como él perseguía a David, Saúl se le dio por mandar apresar a David, porque le dijeron: está en tal ciudad con los profetas. Y él mandó a un grupo de servidores de él,
Y estos, al meterse a la compañía de profetas, quedaron allí profetizando. Luego mandó otro grupo de profetas y quedaron haciendo lo mismo. Dice la Escritura que Saúl fue hasta allá, hasta la compañía de profetas, y dice la Escritura que Saúl no pudo salir de allí, sino que todo el día estuvo profetizando y haciendo la obra de Dios en ese lugar. David vio esto. David vio que cuando estos profetas alababan y adoraban a Dios, el reino de los cielos se hacía tangible en la tierra donde ellos estuvieran. Entonces, él pudo ver cómo esta experiencia sobrenatural con Dios lo protegió de su enemigo y cómo su enemigo fue convertido en ese momento y profetizaba también, pero no porque él fuera bueno, sino porque la atmósfera de Dios lo tomó y lo transformó en ese momento. Entonces, esto es muy importante para que nosotros entendamos. La música tiene un poder impresionante, sobre todo cuando es interpretada por hombres que tengan a Dios en el corazón. Esta tiene la capacidad de crear la atmósfera del cielo en la tierra. Amén. Esto es algo que Satanás lo conocía muy bien, porque como les dije al principio, él fue creado para adorar, para exaltar la presencia de Dios. Él sabía lo que se generaba. Él sabía que decirle santo a Dios, la santidad se hacía mucho más grande, que las personas que estaban, los ángeles que estaban alrededor, tomaban de esa fuerza y de ese poder de Dios y todo se hacía más tangible y más hermoso. Él sabía que cuando algún hombre que tuviera a Dios en el corazón, cuando interpretara la música aquí en la tierra, iba a hacer que la atmósfera del cielo se hiciera tangible en la tierra. Entonces, él sabía esta verdad y Satanás corrompió la música. Satanás lo que hizo fue usar todos esos códigos espirituales y revelárselos a un hombre llamado Jubal. Miren quién es Jubal. Jubal es el primer músico según la historia. No tiene nada que ver con Platón, con Aristóteles, no. Estos fueron muchos años después. En cambio, Jubal, dice la Escritura, que es el padre de los que interpretan instrumentos. O sea que de él nacen aquellos que interpretan instrumentos. Y a él se le revelaron estos códigos espirituales. ¿Y quién lo hizo? Satanás. ¿Cómo lo hizo? No se sabe porque la Biblia no lo registra, pero sí sabemos quién era Jubal. Jubal era el octavo descendiente de Caín y Caín era un hombre que estaba bajo maldición. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva y él mató a su hermano y él entró a estar bajo maldición por este pecado de haber asesinado a su hermano. De ahí en adelante todo descendiente de Caín estaba bajo maldición. Entonces a Jubal se le reveló la música. Fue una de las maneras y una de las estrategias que Satanás usó para distorsionar aquella arma poderosa que Dios había creado para su adoración. Ahora estaba en manos del enemigo. Recuerden que él estaba en el cielo primeramente y fue arrojado a la tierra. Y al ser arrojado a la tierra, él empezó a pervertir todo lo que sabía que tenía allá en el cielo, empezó a pervertirlo aquí en la tierra. Y una de las cosas que usó fue dar a conocer la música a este hombre. ¿Sabes qué significa Jubal? Jubal tiene el significado de el que fluye, de corriente, de pequeño arroyo. Pero también hay una palabra que define Tubal, una palabra hebrea, y es la palabra tafaf. Y esta palabra significa manipular, capturar y apresar. Y es precisamente esto lo que hace Satanás a través de la música en cada uno de los seres humanos. Manipular a la humanidad, capturarla y apresarla. De esta manera Satanás, tergiversando esta arma poderosa que Dios ideó para su adoración, él la ha tergiversado y de esa manera mantiene a la humanidad manipulada, capturada y apresada en lo que él quiere establecer. Cuando una persona que no tiene a Dios en el corazón interpreta la música, que es un arma poderosa, lo que está haciendo realmente
es que los espíritus que ministran su vida son los que van a ministrar a aquellas personas que tienen la oportunidad de escuchar, que tienen la oportunidad de deleitarse en ese tipo de música. Esto lo sabía muy bien Satanás, ¿verdad? Por eso es que desde el principio de la historia de la humanidad, él en cada cultura, él ha sembrado, ha dado a descubrir la música. Miren, no hay una cultura a nivel mundial que no tenga música. Si usted va a las pinturas rupestres en Egipto, usted va a ver las pinturas y usted va a ver gente que tocaba flauta, va a ver seres humanos danzando alrededor de la hoguera, del fuego. ¿Y qué pasaba con estas personas? Que cuando ellos interpretaban estas danzas y esta música como tal, lo que pasaba era que se abrían portales espirituales y espíritus de demonios llegaban. Y esta gente tenía experiencias sobrenaturales y por eso es que vemos que hay música chamánica, música para invocar, música, porque la música tiene un poder, como les dije, es un arma que Dios creó, pero en las manos de las personas que no tienen a Dios en el corazón, se vuelve peligrosa, ¿sí? Porque así como la otra establece la atmósfera del cielo en un lugar, así también la otra establece el reino de Satanás a donde se esté ministrando. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todas las culturas adoran, todas las culturas tienen música. Tenemos el ejemplo de nuestra ciudad de Valledupar, la costa colombiana. La música que impera en nuestra sociedad es el vallenato, el reggaetón, la champeta. Y son músicas que sin darnos cuenta, al interpretarla y al ser interpretadas por personas que no tienen a Dios en el corazón, están ministrando espíritus de demonios y estos a su vez generan unas costumbres, unas prácticas que se hacen normales en la sociedad y uno dice, es que todos son así. No, es que todo el que está en Valledupar es parrandero, todo el que está en Valledupar es mujeriego, todo el que está, el que le gusta esta música es bebedor. Pero la gente cree que hace parte de las personas como tal y no entienden que es la ministración que viene a través de este tipo de interpretación de músicas. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y que nosotros realmente tenemos que abrir nuestros oídos espirituales y nuestros ojos para poder comprender qué es lo que estamos haciendo, cómo nosotros adoramos, cómo nosotros utilizamos esta arma poderosa, que nosotros tenemos que administrarla muy bien. Miren, cuando David en una ocasión, a él lo buscaron porque Saúl, el rey, él empezó a ser atormentado por un demonio. Y resulta que los siervos de Saúl le dijeron al rey, le dijeron, usted tiene que buscar a alguien que interprete un instrumento. Pero nosotros conocemos de alguien, del hijo de Isaí, el que cuida las ovejas, que él interpreta muy bien el instrumento. Él canta muy bien, estoy parafraseando. Él canta muy bien, él toca el instrumento. Además, el Espíritu de Dios está con él. Algo importantísimo no era que él tocara, era que el Espíritu de Dios estaba con él. Por eso cuando mandaron a llamar a David, y David tocaba y David cantaba en la presencia del rey, dice la Biblia que el Espíritu dejaba el cuerpo de Saúl y él sentía alivio. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque un hombre con el corazón dedicado para Dios, un hombre que tenga a Dios en el corazón, que adore a Dios como lo hacía David, lo que hacía era que la atmósfera del cielo se manifestara en ese lugar donde él estaba y obviamente este demonio no resistía la luz, este demonio no resistía la presencia de Dios. Por eso este demonio huía. Pero cuando David dejaba de tocar, este demonio lo poseía. Entonces aquí vemos a un Saúl queriendo matar a David, porque obviamente el demonio sabía la presencia de Dios que había en este hombre llamado David.
Entonces, nosotros tenemos que ser muy entendidos de esto. La música no es que sea mala ni que sea buena. La música es un arma creada por Dios para su adoración, pero Satanás la corrompió. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conscientes de esta verdad espiritual y no ser seducidos por Babilonia. Sabemos que en Babilonia representa lo que es el mundo. Y nosotros vemos en Babilonia cómo colocaban a las personas a adorar las estatuas antes de tocar la alabanza. El rey Nabucodonosor les decía, cuando escuchen interpretar los instrumentos musicales, entonces todo el mundo póstrese. Babilonia representa todo el sistema del mundo, representa todo lo que ha sido manipulado, capturado y apresado por Satanás. Y ahora el mundo tiene una música que ha sido corrompida por Satanás, que ministra espíritu de demonios y que la gente no lo sabe. Es por eso cuando las personas están escuchando, digamos, una persona está tranquila y escucha un vallenato y de pronto dice, uy, me dio ganas de ir a beber. Otros escuchan otros patrones de música y dicen, me provocó ir a adulterar. Otros dicen, me provocó vestirme de negro, no sé. Otros dicen, escuchando un rock, un heavy metal. No sé lo que pueda estar escuchando y les provoca drogarse. A otros les provoca suicidarse. Pero es lo que a nivel espiritual está ministrando este tipo de música. Recuerda, es un arma poderosa para establecer atmósferas del cielo, pero también en las manos del enemigo. Crea atmósferas de Satanás en los lugares. Entonces las personas creen que ellos son los que realmente quieren hacer esas cosas y no saben que están siendo influenciados, capturados y apresados por espíritus de demonios en sus vidas. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos caer en la trampa del enemigo. Nosotros, conociendo esta realidad y esta verdad, nosotros tenemos que obrar de una manera totalmente diferente. Hay unos estudios seculares que se han hecho. Lastimosamente, acerca de la música casi no se investiga, pero es una ciencia poderosísima. Es algo que si uno va más allá se va a dar cuenta que lo que la Biblia dice y muestra es real. Hay pocos estudios, pero los que hay nos dan a entender cómo es que opera esta arma del Señor. Y aunque son estudios seculares, nos ayudan a ver un poco más allá de lo que ésta produce. Hay un científico en Japón que se llama Masaru Emoto. Y él lo que hizo fue un estudio de poner el agua, le ponía a reproducir música a esta agua y luego congelaban esta agua. Y estas partículas de agua las veían en el microscopio. Y cuando esta agua era puesta al lado de una música sublime, de una música suave, las goticas de agua tomaban una morfología, una forma muy armoniosa y muy bonita y a través del microscopio se veía. Pero cuando esta misma agua era expuesta ante música muy fuerte, ante música estruendosa, ante música que no genera ninguna espiritualidad, entonces lo que pasaba era que cuando iban a ver las moléculas de agua estaban distorsionadas y con morfologías muy feas. Y este científico, que no es cristiano, llegó a la conclusión y dijo, el ser humano es 60% agua, que dependiendo de la música que escuche la persona, esto iba a generar sanidad, tranquilidad y paz en su cuerpo. Y si por el contrario la persona escuchaba un tipo de música estruendosa, un tipo de música muy fuerte, esta iba a provocar estrés, iba a provocar enfermedad en el cuerpo. Esto lo dijo alguien que no tiene a Cristo en el corazón. Hay otro estudio acerca de lo que es la musicoterapia, en donde ellos usan esta melodía suave, sublime, para poder traer paz a los corazones, para poder traer sanidad a las vidas. Pero ellos realmente
ellos tratan de tener idea de lo que la música produce en ellos, pero lo que ellos no saben es que ellos están siendo ministrados también por espíritus de demonios. Si esta música no está siendo interpretada por personas que tengan a Dios en el corazón, lo que está siendo ministrado aquí, aunque traiga calma por un tiempo, realmente son espíritus de demonios. Entonces, hay otro estudio que han hecho los de la nueva era, y es que ellos han creado su propia música, y ellos colocan ciertas notas musicales a vibrar en cierta manera, y ellos mismos dicen que ellos generan portales en donde los ángeles de Dios llegan a sus vidas y traen paz a sus cuerpos, a su alma, traen sanidad. Ciertamente ellos abren portales, pero los espíritus que entran por ahí no son ángeles de Dios, sino espíritus de demonios que llegan a sus vidas. Ellos han investigado, han hecho estas investigaciones acerca del poder de la música, pero lo que ellos no saben es que esto es un arma poderosa en las manos de Dios, y que lejos de ellos estar siendo edificados y sanados, lo que están es siendo atados, capturados y apresados cada vez más por el reino de las tinieblas. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la verdad completa porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que al interpretar, los hijos de Dios, al interpretar música, lo que se está haciendo es generar esta atmósfera del cielo aquí en la tierra. Cuando nosotros realmente estamos alineados, nuestros corazones están alineados a la voluntad de Dios, entonces el cielo viene a donde nosotros estamos. Y es por eso que cuando nosotros estamos escuchando música que está siendo direccionada por personas que tienen a Dios en el corazón, algunos empezamos a llorar, otros empezamos a ser sanos, otros empezamos a experimentar que las cadenas se rompen, otros vemos cómo salimos libres de ciertos vicios, y son cosas que empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se está moviendo ahí con poder, y los ángeles del cielo también están ministrando las vidas de las personas. Entonces, miren la importancia. La música también es un arma de guerra. Lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. No sé si han escuchado la historia de Josafat, que era un rey de Judá. Y este rey, de pronto le dijeron: mira, contra ti vienen 3 países, contra ti viene un ejército de Moab, viene un ejército de Amón, viene un ejército de algunos amonitas. Ustedes se imaginan el temor y el miedo que tenía este rey. Dice la Escritura que él le dio miedo y se postró a adorar a Dios y mandó a toda la nación a ayunar. Así era el temor de este hombre, pero él buscó la presencia de Dios. Él estaba en una reunión donde habían levitas. Los levitas son los capacitados delante de Dios para interpretar música, para buscar la presencia de Dios. Habían profetas. Y dice la Escritura en esta historia, que puede leerla en su casa, que Dios tomó a uno de estos levitas y él empezó a profetizar. Y le dijo al rey Josafat: mira, no tengas miedo, porque la guerra no es tuya, la guerra es mía, dijo el Señor. ¿Y saben cuáles fueron las estrategias de guerra que Dios le dio a este rey? Le dijo: ustedes van a ir hasta el lugar donde van a ir a pelear, pero ustedes se van a quedar quietos, porque quien va a hacer esta guerra, esta batalla, voy a ser yo. Y resulta que así fue. Cuando ellos estaban allá, dice la Escritura que ellos empezaron a alabar a Dios, cantaban, tocaban los instrumentos, y de un momento a otro, no se sabe cómo, el ejército de enemigos que estaban allí empezaron a matarse los unos con los otros. Imagínense eso. Empezaron a destruirse. Ellos empezaron a ver al hermano que tenían al lado, lo empezaron a ver como enemigo. Pero lo que pasó es que cuando una nación completa empezó a clamar al nombre de Dios, empezó a adorar el nombre de Dios, la atmósfera del cielo cayó y los enemigos fueron derrotados. Dice la Escritura que todos, cuando ellos se dieron cuenta, todo el ejército enemigo estaba destruido, estaba muerto. Entonces, miren el poder de la alabanza, miren el poder de la música, cuando es interpretada por hijos de Dios. Aún nuestros enemigos pueden huir. Nosotros muchas veces estamos en circunstancias difíciles y lo que hacemos es quejarnos.
Pero lo que Dios manda es que adoremos el nombre de Dios para que veamos cómo el cielo desciende y Él pelea nuestras batallas. Que nunca se nos olvide adorar en medio de la dificultad, en medio de los momentos de alegría. Siempre adoremos y exaltemos su nombre, porque esto va a traer paz, va a traer gozo, va a traer tranquilidad y Dios va a pelear todas nuestras batallas. También cuando Josué fue a conquistar la ciudad de Jericó, fue espectacular la estrategia que Dios les dio. Dios mandó a los sacerdotes adelante del arca con trompetas y ellos interpretaban música con las trompetas. Y Dios dice la Escritura que cuando ellos empezaron a tocar las trompetas y luego las personas empezaron a gritar, los muros se cayeron. ¿Por qué? Porque la música es un arma de guerra. La música es un arma poderosa en las manos de los hijos de Dios, que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que saberla usar. También tenemos el ejemplo de Gedeón. Dice la Escritura que con una mano interpretaban trompetas y con la otra iban peleando y Dios les dio la victoria. Entonces, cuando tú estés en problema y en dificultad, cuando veas que no hay ninguna salida y que todo esté rodeado de muros, alaba el nombre del Señor. Cuando veas que no hay nada posible, en Dios está lo posible. Adora y exalta su nombre para que crees en la atmósfera del cielo, ahí donde tú estás, y Dios tome nuestras batallas en sus manos. Amén. Yo quiero leerte, esta es una historia que está en el libro de Hechos, capítulo 16, va del verso 25 al 29. Dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y vieron abiertas las puertas de la cárcel, dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren lo que pasó en esta historia. Resulta que Pablo estaba en la ciudad de Filipo, en donde había ido por una misión que el Espíritu Santo le había encomendado, y él, cada vez que iba para la reunión de oración, había una jovencita que tenía espíritu de adivinación, y cada vez que él pasaba le decía: tú eres el siervo del Dios viviente, tú eres el siervo del Dios viviente, hasta el día que Pablo se cansó y reprendió al espíritu, y éste abandonó a la chica. Los dueños de esta chica, la cual era una esclava, se enfurecieron y llevaron a Pablo y a Silas hasta la plaza donde estaban las autoridades. Y dice la Escritura dice que los metieron en la cárcel de más adentro, o sea, donde se ponían los presos de alta seguridad. Les colocaron cepos en los pies y cadenas en las manos. Hasta allá fueron introducidos como si fueran los peores ladrones, donde se ponían a las personas, a los presos de alta seguridad. El enemigo no estaba contento por lo que Dios estaba haciendo en esa ciudad. El enemigo estaba revolucionado porque a nivel espiritual estaba perdiendo las almas. Pero Pablo y Silas se acordaron y a la medianoche empezaron a orar y a entonar salmos, adorando el nombre de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que empezó un gran terremoto y las cadenas se rompían, los cepos se rompieron, las celdas fueron abiertas. Mira, cuando nosotros adoramos a Dios en medio de los problemas y en medio de las dificultades, lo que empieza a suceder es que Dios manda a sus ángeles y todas esas áreas que han estado encarceladas, presas, empiezan a ser abiertas y empezamos a ser libres. No te quedes quejándote en medio de la dificultad. Alaba, haz como Pablo y como Silas. Ellos no les importó la situación en la que estaban, ellos no eran asesinos, no eran nada, pero el enemigo tenía tanta rabia que hasta allá los introdujo. Pero Dios hizo
todo su poder, mandó todo su poder en ese lugar, porque estaban generando la atmósfera del cielo en ese lugar. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay sanación, hay libertad, y Dios se empieza a manifestar. Entonces vemos el poder de la música. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esta verdad en nosotros y no dejarnos seducir por lo que Babilonia hace. Una de las invitaciones que Dios nos hace en este momento es que no traigamos lo que está en Babilonia para adorar a Dios. No hagamos eso. No traigamos lo que ya está diseñado allá afuera para dárselo y ofrecérselo a Dios. Nosotros vamos a darnos la oportunidad de subir al monte y de bajar leña. Vamos a darnos la oportunidad de traer diseños musicales, de lo que Dios quiere implantar en medio de nosotros como iglesia, en medio de cada hogar. Vamos a decirle a Dios que establezca su atmósfera del cielo en cada uno de nosotros, que nos dé esos códigos musicales que cada uno de nosotros necesitamos para interpretar música que alabe el nombre de Dios realmente. No imitemos a Babilonia, más bien que Babilonia nos imite a nosotros. Que el mundo pueda decir qué es lo que tienen ustedes, que cuando ustedes alaban, que cuando ustedes cantan, que cuando ustedes ministran la música suceden cosas poderosas. ¿Qué es lo que tienen ustedes que no tenemos nosotros? Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Que cada vez que vengamos a una reunión, cuando tengamos la oportunidad de estar acá juntos, nosotros podamos experimentar esa atmósfera del cielo en nuestras reuniones, en nuestras vidas, que podamos experimentar la libertad de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestros espíritus, que salgamos diferentes de estos lugares, solo porque hemos entendido el poder de la música. Y hemos entendido que es un arma poderosa que Dios nos ha dado y que tenemos que aprender a usarla. Yo te invito ahí donde estés que empieces a levantar adoración con tus propias palabras y le digas: Señor, tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres grande. Quizás tú no sabes cantar, pero hoy tenemos mucha tecnología y puedes colocar adoración para interpretar, para decirle a Dios: gracias, gracias por lo que me has dado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás en medio de nosotros, en medio de cada familia, Señor, llenándonos de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Dile: Señor, yo exalto tu nombre. He comprendido hoy, Señor, que yo soy un instrumento de adoración para ti, Dios, que no voy a ser usada, Señor, para maldecir tu nombre, ni para dañar tu nombre, Dios, sino que por el contrario, cada vez que estemos, Señor, en circunstancias difíciles, mi corazón te va a alabar, mi corazón te va a adorar, Señor, porque yo creo que la atmósfera del cielo se va a hacer real, Señor, en medio de nuestras familias, en medio de estas circunstancias, en medio, Señor, de nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque mi corazón te adora. Dile: mi corazón te adora, Señor. Todo es para ti, oh Dios. Todo es para ti, mi Rey. Toda la alabanza y toda la adoración es para ti, amado Dios. Dile ahí: mi corazón te adora, mi vida te adora, Señor. Mi mente te adora, mi espíritu te adora, Dios. Padre Celestial, y yo ahora levanto mis manos y te digo: Señor, trae un despertar en medio de tu iglesia. Señor, en cuanto a la adoración, Señor, revela, Dios, la adoración, revela cómo debemos, Señor, usarla. Revela, Espíritu Santo de Dios, la santidad con la que debemos interpretarla, Padre Celestial. Revela, Señor, la atmósfera del cielo en medio de nosotros, Dios. Te lo pedimos grandemente, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, porque sabemos, Padre, que tú vas a traer cambio a nuestras vidas, cambio, Señor, a nuestra manera de pensar, Dios, y tú, Padre, vas a reinar en medio de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú que estás ahí en tu casa, bueno, que sepas que la adoración es un arma poderosa
y que cada vez que vayas a buscar la presencia de Dios no pierdas la oportunidad de alabarle y de adorarle, porque esto hace que la atmósfera del cielo sea real en tu vida. Si tú eres nuevo y no sabes cómo hacerlo, busca a alguien que te oriente de cómo hacerlo. De seguro vas a tener a alguien ahí que lo pueda hacer. También puedes escribirnos a nosotros para ser orientado a través de este tema y de muchos temas más que ya hemos referido en este canal. Que Dios te bendiga, que sepan que las reuniones de nuestra iglesia son los domingos a las 9, los miércoles a las 7 y los sábados están reunidos los jóvenes a través de Meet, a través de esta aplicación, y Dios nos está edificando a cada uno de nosotros. También los días martes y jueves de 6 a 7 tenemos un tiempo hermoso de intercesión en el cual Dios está trayendo libertad y sanidad a nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Chao, chao.